Acércate. Dale. Apúrate. Más rápido. ¿Por qué le hiciste caso? ¿Por qué siempre tenés miedo? No vas a poder dormir. ¿Para qué quieres dormir? Todos tienen sus demonios. Y vos también tenés los tuyos. Escucha. Levántate. Algo pasa. Tenés que ir a ver. ¿Vas a seguir siendo miedoso? Está muerta. A veces sueño con lo que vi. A veces me doy cuenta de que ya no estoy soñando. Día de hoy nos vamos a encargar del resumen de la parte 2 del libro de la historia del loco de John Katzenberg. Bueno, los encargados somos Lady Diana, José Juli, Darlet Plasencia, Joyce Olavarrera, Marife Benique y que les habla Denise Conrado. Bueno, primero les hablaremos sobre el capítulo 19, en donde Francis y Peter usan los trajes de los auxiliares, ya que Wolfittle está a punto de empezar el turno, se los tienen que quitar para volver otra vez a su vida de internos. Luego, el abogado también comenta, Wolfittle, que el abogado del aguilucho pide en algún momento la libertad bajo fianza del aguilucho, pero no se la dan, ya que había sido acusado de homicidio de primer grado. Y también encuentran un sospechoso, que era el último interrogado en la entrevista de Lucy Jones, en donde Ian, y Peter lo menciona, que encuentra una camisa con una mancha de sangre, pero no estaban seguros, ya que mencionan también que un día antes había habido en la cena pasta y pudo haberse manchado también con salsa. Sin embargo, menciona que era como un color mucho más oscuro que el de la salsa, era como un color medio café. Luego también se pregunta si es que alguien más habría dejado esa prueba también del delito, por así decirse, de las pertenencias de el sospechoso. Y bueno, Lucy también le da en algún momento los expedientes a Francis para que él los revise, a ver si encontraba algo más que ella no podía haber hallado. Y Francis en algún momento también vuelve a sentir la presencia del ángel. En el capítulo 20 nos mencionan acerca de Wolfittle le hace unas preguntas a Francis acerca de cómo iba él y también si tenía idea de que estaban, y Francis responde de manera correcta, con alguna confusión, y más adelante también recuerda lo que Wolfittle le dijo. Pero Wolfittle aún tiene sospechas de que en sí sigue escuchando voces, y Francis niega que anteriormente las había escuchado también, entonces eso genera más dudas en él. Después Francis entiende que también tiene que ser precavido, ya que Wolfittle estaba lanzando demasiadas preguntas. Y Lucy comenta también que en una pequeña conversación que tuvo con el sospechoso y con Evans, en donde Lucy le dice al sospechoso que había escuchado que alardeaba del crimen, pero él lo niega y se exalta, y es como que Lucy lo provoca, pero él se enfada bastante, y Evans se molesta, ya que había en su expediente que sí, lo presionaba mucho, él se exaltaba, entonces era lo que no le había gustado que Lucy había hecho en ese momento. Luego también tenemos el capítulo 21, en donde trata del sacerdote que entrevista a Peter, ya que él había cometido, él había incendiado anteriormente una parroquia, y había muerto un sacerdote, y 3 personas se encontraban heridas. Y le menciona al sacerdote que en memoria del sacerdote muerto hicieron como que una recaudación y se derrumbó y van a volver a construir una parroquia. Pero también le comentan que quería saber cuál era el motivo. Sin embargo, Peter sospecha de que ellos saben el motivo por el cual incendió la parroquia. Y lo quieren trasladar a Oregon, a una nueva clínica, donde supuestamente lo van a atender mucho mejor. Y también habían hablado con su familia, y su familia estaba de acuerdo y había pedido ayuda para Peter. Y entonces están en espera de la respuesta de Peter. Y le comunicó que cualquier cosa le informara a Wolfittle si es que aceptaba o no el traslado. Pues Peter no se lo veía afectado, ¿no? Pues parecía una persona normal, mentalmente sano, a comparación de todos los que estaban en el centro psiquiátrico. En el capítulo 23, pues Francis estaba en su habitación, sintió que habían voces, pero pues no era nadie. Luego alguien tocó la puerta, y por temor a que fuera el ángel, no quiso abrir. En ese momento, mientras estaba acostado, sí escuchó una voz que le decía como que no se moviera, que no abriera los ojos, y que si lo hacía, pues iba a morir. Y se dio cuenta que en ese momento, pues que el ángel sí estaba ahí, tenía su cuchillo en su mejilla, y pues Francis estaba bastante asustado, no se podía mover, solamente pues respondía a las preguntas que le hacían. Básicamente el ángel lo torturó, y pues antes de retirarse de la habitación, lo amenazó. Dijo que pues él le pertenecía y que en cualquier momento iba a ir por él y lo iba a matar.
Pues toda esa noche Francis no pudo dormir porque estaba bastante asustado, y a la mañana siguiente pues encontraron el cuerpo de Bailarín. Estaba muerto, estaba como petrificado, y pues nadie sabía cómo había sucedido las cosas. Ya en el capítulo 24, Peter pues aún se encontraba en aislamiento por la pelea que tuvieron. Pensaba mucho, ¿no? Si escoger vivir otra vida, porque justamente lo iban a trasladar pues a otro lugar, ya no iba a estar ahí, o quedarse y seguir luchando con Francis por encontrar pues al asesino, ¿no? Al ángel como tal. Y pues Francis se encontraba aún en la escena pues con el cuerpo de Bailarín. Al rato llegó Will Peter y el señor del mal Evans, y pues tampoco entendían lo que había pasado. Se preguntaban cómo es que pues había muerto, y pues llegaron a la conclusión de que su muerte había sido natural por una intervención que había tenido pues meses antes Bailarín, y lo dejaron ahí. Por otra parte, Lucy y Francis no creían que pues la muerte de Bailarín haya sido como que pues por temas naturales, ¿no? Ellos pensaban que era otro asesinato disfrazado de pues quizás un accidente o de algo natural, que en realidad pues no era. Y también en este capítulo Francis, ya cuando salió Peter del aislamiento, obviamente se enteró de la muerte de Bailarín. Se juntaron para seguir buscando la manera de encontrar pues el asesino, y pues en eso llegaron a la conclusión de que el ángel pues sabía, no tenía conocimiento de que Peter no se iba a encontrar la noche en la que murió Bailarín, y que por ende pues había tenido acceso a los registros de los familiares, etcétera. El capítulo 25 y 26, bueno, Peter ya le va a hacer conocer a Francis que, bueno, que su tiempo pues en el centro psiquiátrico está por terminar. Entonces Francis como que empieza a tener miedo, ¿no? Porque después de todo el tiempo que como que se sintió solo, no va a tener esta compañía, ¿no? Y a su vez también en la época actual, cuando él empieza pues, a materializar a Peter, Peter también le da a conocer que pues que ya tampoco va, o sea, le da a entender como que ya no va a aparecer más, ¿no? Y que pues le va a tocar a él enfrentar solo al ángel, por lo cual Francis como que empieza a tener miedo porque piensa que no lo va a lograr, ¿no? Bueno, y regresando pues digamos a los hechos, pues van a decidir registrar el cuerpo de Williams, porque Lucy va a creer que pues es bastante importante pues tener como que todos los aspectos bien hechos y que se empiecen ahí a investigar, ¿no? Pero entonces Francis realmente creo que eso aquí no es seguro, porque de alguna manera pues el ángel ya había estado como que prediciendo todos los movimientos que ellos iban a hacer, ¿no? Entonces tenía que planear algo como para hacer desconcertar al ángel, ¿no? O sea, que no pueda captar lo que ellos querían hacer, o lo que lo iba como que a acercar a él, ¿no? Entonces Francis empezará a cuestionar todo, y también le va a decir como a la señorita Jones y a Peter que como que todo este tiempo estuvieron yendo por, digamos, como el asesino, digamos, como el que más sospechaba, o el que tenía ciertas características, ¿no? Que lo podían hacer un asesino. Entonces él plantea que no, que se vayan por el otro lado, y que posiblemente así podían como encontrar pues al ángel, ¿no? Después también porque también él va a creer como que el ángel realmente no tiene como tal una enfermedad, y que, digamos, podría estar fingiendo lo que, digamos, una enfermedad mental como los demás, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto al capítulo 27, pues más que todo se va a enfocar en Lucy, ¿no? Y digamos, que empieza a cuestionarse, digamos, quién es ella como persona, y que también como que empieza a recordar al hombre que le había hecho daño, ¿no? Quien le hizo pues rescatar, y que pues también había abusado de ella, que robó su intimidad, y pues de alguna manera el tema de que ella pensaba que le había hecho daño como que deja de lado eso, ¿no? Cuando en realidad lo que había pasado es que le proporciona un objetivo, ¿no? En su trabajo, el tema de encontrar criminales, digamos, referente a la situación que en algún momento ella vivió. Entonces como que es un propósito que le dan, ¿no? También al tener recuerdos de cuando ella estaba siendo examinada, va a encontrar como ciertas similitudes, o va a empezar como a comparar a la persona que le había hecho daño junto con el ángel, y pues pero también se da cuenta que, digamos, el ángel es como cualquier otra persona que, digamos, que es este tipo de agresores, ¿no? Entonces el tema de atrapar al ángel para ella pues va a significar mucho, ¿no? Porque más allá de encontrar, digamos, a él, el tema es de evitar que él siga cometiendo estos hechos, ¿no? Y bueno, y empieza también empiezan a considerar el tema de hacerle una trampa al ángel, donde pues, digamos, se acerquen más, ¿no? Y también lo que sucede es que dentro de esto encuentran a Cleo, que cuando ella está colgada en una barandilla, y pues a ella le habían como cortado el pulgar. Y bueno, y mientras tanto también Cleo, digamos, en la época actual, se le aparece a Francis, y tienen una conversación, ¿no? Donde Francis le dice que le extrañaba, y también le pregunta si había luchado cuando le pasó eso, y él dice que sí. Y entonces pues Francis empieza a cuestionarse más cosas, y también Cleo como que le da una pequeña pista que le dice que pues que se está acercando al ángel, ¿no? Al escuchar a lo lejos estas palabras, Lucy tomó un poco más de esperanza, pero todavía el ángel la seguía amenazando con el cuchillo en el suelo. Cuando el ángel se da cuenta de que ha sido alertado las personas y que están viniendo a buscarlo, le deja una amenaza a Lucy diciéndole que va a volver por ella otra noche, sin antes también dejarle una herida en su pierna derecha, clavándole el cuchillo en su pierna derecha.
Así fue como Lucy observa cómo le clava y huye el ángel, vestido de auxiliar. En eso fue cuando llegaron Peter y Francis, y en modo inconsciente les dice a ellos que él está aquí, les advierte que el ángel está aquí. Llegando al capítulo 35, cuando ya Lucy había escuchado la señal y el ángel ya ha huido, deciden llevarse a Lucy a una ambulancia. Pero en esto las voces de Francis le advierten que no vaya hacia ese lugar, porque al parecer tenían que pasar por un sótano, que era un lugar muy, muy angosto y al parecer estaba muy oscuro. Las voces de Francis le advertían que no tenía que entrar ahí, pues era la trampa perfecta para que el ángel volviera a atacar de nuevo. Pero ignorando esto, Francis y Peter llevaron a Lucy, recorrieron todo el túnel y llevando una pequeña vela que apenas podía iluminar algo. Sin antes, Peter recogió al parecer el arma de Lucy que tenía guardada como un método de seguridad, pues sabían que el ángel aprovecharía el lugar y la oscuridad para volver a atacar. Llegados a este punto, Francis y Peter ya han atravesado todo este túnel, ¿no? Que es el tubo de los calderos que está en el sótano, que los lleva hacia el sótano de otro edificio, ¿no? Y como ya prevenía Francis, era una trampa del ángel, ¿no? Que los esperaba que sospechaba que lo estaban siguiendo, y entonces ellos dos al acercarse, Francis y Peter al acercarse al cuarto del sótano, ven el cuarto iluminado con la puerta abierta y todo, pero al apenas asomarse se apaga la luz. Y era porque el ángel había comprobado que lo habían seguido, ¿no? Y entonces el ángel había creado esta trampa porque el ángel estaba muy acostumbrado al sótano. Él era su espacio, por decirlo. Y en cambio Francis y Peter no. Lo único que les quedaba era el recuerdo momentáneo que habían tenido al visualizar ese sótano durante unos instantes. Y lo que quería el ángel era que al entrar a su zona de confort, por así decirlo, en la zona donde él estaba a gusto, era más fácil para él ubicarlos, ¿no? Con la luz apagada. En cambio para Francis y Peter no. Y es ahí donde entre los tres comienzan a buscarse, ¿no? El ángel los busca a los dos y ellos también tantean dónde puede estar el ángel. En un punto entre que guardan silencio para escuchar cualquier ruido, se escucha como que arrastran el pie y Peter dispara el arma que había recogido de Lucy, ¿no? Dispara, pero no le da al ángel, era una trampa, y al disparar revela la ubicación que tenían tanto Francis como él. Y es ahí cuando el ángel se abalanza con el cuchillo y ataca a Peter y comienzan a pelear. Paralelamente a esto, en el edificio Amherst, donde está Lucy, donde había sucedido todo lo del plan, Lucy está recibiendo el tratamiento de los paramédicos y la llevan en una ambulancia, ¿no? Pero los pacientes que se habían despertado para poder alertar a los auxiliares, los hermanos Moses, no querían regresar, estaban exigiendo que les dijeran dónde estaban Francis y Peter y querían que llevaran a Lucy a una ambulancia, ¿no? Al hospital, y que si no hacían eso ellos no se iban a ir, ¿no? Y le generan un problema a Evans. Entonces, en ese momento, tanto los hermanos Moses como el doctor Gutili deciden ir a buscar a Francis y a Peter, ¿no? Porque ellos han ido detrás del ángel y puede ocasionar un gran problema, ¿no? Podría pasar cosas peores. Y se dirigen hacia donde se habían dirigido, ¿no? Porque los hermanos Moses habían visto cómo se había ido Francis y Peter. Regresando a la escena donde están peleando Francis y Peter con el ángel está ganando la pelea porque al tener un arma lastima a Peter, pero Peter al solo tener sus manos no puede hacerle daño y trata de defenderse más que todo, pero no lo logra, y llega un punto en el que el ángel hiere gravemente a Peter, y es ahí cuando Francis cobra fuerzas y se abalanza hacia el ángel. Se abalanza sobre el ángel y cuando ya tiene la desventaja, Peter se agarra el cuchillo que había soltado el ángel y lo clava en su corazón, ¿no? Y con todas las balas que le quedaban, lo hunde en su pecho y termina muriendo el ángel. En el capítulo 35, Peter se desmaya porque ya no le quedaban fuerzas. Y Francis lo arrastra para ponerlo a salvo. Y justo en ese momento entran los hermanos Moses con el Dr. Gutili al sótano. Ayudan a Peter a ver sus heridas, ¿no? Y a tratar de un poco retener la sangre que estaba saliendo de él. Y cuando ya llaman a la ambulancia, Gutili llama a una ambulancia. Pero en ese momento, cuando ya va a venir la ambulancia, también se sabe, y el doctor Gutili alerta a los que están ahí, ¿no? Les dice que obviamente cuando llegue también van a ver la escena, ¿no? Del asesino, del ángel, y eso va a generar problemas, porque van a comenzar a hacer investigaciones y no se los va a haber perjudicado el doctor Gutili ni los hermanos Moses, también los pacientes, ¿no? Que como ya hemos visto al principio, por ejemplo con Larguirucho, como que no están muy preocupados por saber la verdad, sino por encontrar un culpable. Y al saber esto, de manera no directa, pero sugiere que tendrían que deshacerse del cuerpo, ¿no? Y es así que los hermanos Moses y Francis, con el cuerpo, se van hacia donde el día anterior habían enterrado a Cleo. Comienzan a hacer un hueco mientras la ambulancia se va llevando a Peter y entierran a el ángel sobre la tumba de Cleo, ¿no? Y Francis todavía piensa que era como digno de una reina, como lo había sido Cleo, que fuera enterrada junto con un esclavo más, eso menciona. Y regresando a la época actual, en donde Francis está contando una historia, y cada vez que Francis va acercándose más a la historia, y entre todas las apariciones del ángel, cuando ya está terminado de contar la historia y cuenta cómo murió el ángel también, el ángel se materializa de una manera agresiva, ¿no? Y lo enfrenta.
Y lo ataca de tal manera que Francis comienza como a perder el conocimiento y termina desmayándose, ¿no? Y ya no, sin saber qué es lo que estaba pasando, porque el ángel lo ataca. En el capítulo 36 vemos cómo Francis despierta, en la época actual despierta en un hospital. Despierta del hospital y recibe tratamiento porque él había ingresado muy mal, ¿no? Como habíamos visto, había tenido como una pelea, pero había sido todo parte de su imaginación. Entonces, él se queda ahí hasta que ya se recupera y los mismos enfermeros que lo estaban cuidando le dicen que iba a venir la persona que lo había estado velando por él, ¿no? Que había estado ahí detrás de su recuperación. Y cuando ella se recupera, se encuentra con que los que lo habían estado cuidando, no solo en ese momento cuando estaba en su habitación escribiendo la historia, sino ya desde hace muchos años, eran los hermanos Moses, que ya no eran auxiliares, sino uno era, me parece, era comisario o algo así, y el otro también tenía un cargo muy importante. Tenían ya mucho dinero, y ellos habían sido los que lo habían estado vigilando y habían estado constantemente sabiendo de él durante todos los años, ¿no? Y él se entera de eso. Ellos dos hablan con Francis y lo llevan a su departamento, ¿no? Que ya había estado arreglado después de todo lo que había pasado, puesto que para sacar a Francis habían tenido que romper la puerta. Entonces, cuando llegan, también está Lucy, hablan con Lucy, hablan los cuatro, y Lucy le aconseja que debería pintar la pared donde había estado escribiendo la historia, porque hay gente que no debería enterarse de esa historia, y también que esa historia se puede borrar, ¿no? Como está en la pared, era fácil que se borrara. Entonces ella le regala unos cuadernos de blogs y unos lápices para que pueda escribir su historia ahí, porque era la historia que a él le pertenecía, y era libre de poder escribirla, ¿no? Y ya Francis se despide de ellos, le desean que se cuide, y Francis vuelve a escribir la historia, y así es como termina el libro. Y gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Lili Cárdenas y estaré dando mi opinión sobre la historia de un loco. Bien, en esta historia me llamaron la atención dos personajes. Uno es Peter y el otro es Francis. Peter me llamó la atención porque podemos ver en la historia cómo entendemos cómo es que él llegó a ser la persona que es, ¿no? A través de todas las experiencias que él pasó. Y me hizo pensar mucho sobre cómo es de que estas situaciones que él vivió, cómo es que él interpreta todo esto y cómo llega al final que tuvo, ¿no? Que fue morir en un incendio. ¿Por qué me hizo pensarlo? Fue porque me puse a comparar en cierto sentido cómo es de que en el caso de Peter, cómo es que todo esto, cómo él interpretaba todos estos hechos que le sucedieron, también lo hicieron autodefinirse de cierta forma, ¿no? Y lo hicieron ver que al final, después de todos los actos que cometió, ¿no? Buenos y malos, ¿no? Por ejemplo, lo de su hermano, que fue tener que cargar con el vivir con la vida que supuestamente le tocó a su hermano, ¿no? Vivir por él y vivir por su hermano más, el haber sido militar, matar gente, el ser bombero y haber terminado provocando un incendio por los motivos que los provocó. Lo hicieron de alguna manera, su forma de ser lo hacía juzgarse muy duramente, ¿no? Y al final él termina viendo su muerte. Podemos ver que a través de las observaciones de Francis, Peter termina interpretando su muerte como algo que él merecía, ¿no? Que él tal vez tenía que pagar el precio por las cosas que él había hecho, ¿no? Entonces te pones a pensar en que si bien lo de Peter es algo muy fuerte, pero las personas también hemos vivido experiencias que de alguna manera nos hacen ser quien somos en la actualidad, ¿no? Y que vamos a seguir viviendo experiencias que tal vez nos van a moldear de cierta forma, que vamos a ir cambiando, ir adaptándonos, ¿no? Pero tal vez deberíamos evaluar en cómo estas situaciones, cómo interpretamos estas situaciones nos afectan, ¿no? Porque en el caso de Peter fue algo muy trágico, que muriera de esa manera y que lo viera como el equilibrio, ¿no? Como que eso tenía que pasar porque él se lo merecía. Entonces, tal vez deberíamos evaluar cómo es que nosotros interpretamos esto y no vivir con el peso y el cargo de conciencia con el que vivía Peter durante todos los días, porque ni siquiera dormía bien. Y tal vez nosotros también tenemos ciertas inquietudes, ciertos problemas, conflictos en nosotros que no nos permiten vivir de una manera normal, aunque no seamos considerados locos, pero tampoco vivimos de una manera muy estable ni muy correcta, saludable, ¿no? Eso por el lado de Peter. Y por el lado de Francis podemos ver que aunque es una persona que escucha voces en su cabeza y por eso lo catalogan como loco y está en el hospital psiquiátrico, es la persona que mejor entiende al ángel, por lo mismo que él no piensa de una manera muy normal, ¿no? Y Francis tiene un conflicto que es que cuando él se da cuenta de que puede entender al ángel y sabe qué es lo que el ángel está planeando, él piensa, ¿no? Que si tal vez, si piensa como él no sea muy diferente del ángel, lo que tal vez es igual que el ángel, ¿no? Un asesino. Y es lo que le causa miedo. Y lo que al final termina sin decirles a sus compañeros, que son Peter y la señorita Jones, sobre las sospechas y sobre lo que él ya se presentía que iba a pasar, que el ángel quería que pasara. Y entonces no les dice y termina ocasionando que la señorita Jones salga herida, ¿no? Que su pierna derecha no pueda funcionar ya más y que Peter termina al borde de la muerte, ¿no? Y creo que eso termina ocasionando una gran culpa en Francis también, porque vemos cómo cuando está terminado de escribir la historia, el ángel se presenta ante él, no se materializa de alguna manera en sus imaginaciones y
que requiere venganza. Entonces, como Francis termina cargando con estos recuerdos, ¿no? Con esta culpa que él tenía. Y al final todo era una imaginación de su mente, ¿no? Porque al final el que tiraba las cosas y golpeaba y rompía cosas era Francis. Y termina siendo ayudado por los hermanos, no sé si por la señorita Jones, ¿no? Pero podemos ver lo mismo que mencioné en el caso de Peter, ¿no? Que son las cosas que tal vez nosotros no terminamos de cerrar, que no terminamos de comprender y que de alguna manera no estamos sobrellevando de la manera correcta, ¿no? También en el caso de Francis, él tenía a sus padres que, por el mismo hecho que Francis no era una persona normal, lo veían como una marca o la oveja negra de la familia, ¿no? Y evitaban el contacto con Francis, ¿no? Como se ve, en un principio Francis se ve que le afecta de una manera emocional, ¿no? Que los extraña y que en el hospital psiquiátrico añora que también a él lo vengan a visitar como a los otros pacientes. Y no es así, y cuando ya es mayor, también surge el mismo problema, ¿no? Que sus hermanos le dicen que sus padres quisieran venir, pero por motivos X no pueden. Entonces, pero Francis ya en esa etapa de su vida como que solo lo acepta, ¿no? Y creo que también eso afecta en el que Francis no sea muy sociable. Si bien es muy observador, no participa mucho con la gente. Y en el caso de Francis podemos ver que lo afectó en ese sentido, pero también nosotros podemos ver que algunas personas no hemos tenido ese contacto, ¿no? Y cómo estos hechos de que no hemos tenido contacto con las personas que supuestamente nos tendrían que brindar seguridad, como los padres o la familia, nos afecta en ese sentido, ¿no? Tal vez no somos muy sociables, ver, ¿no? este tipo de consecuencias, ¿no? Te deja analizando eso. Eso sería todo. Gracias. Bueno, en cuanto a mi opinión acerca de la historia del ángel, pues debo decir que fue una historia bastante interesante de leerla, porque te muestra claro esta perspectiva de las personas que se encuentran pues en estos centros psiquiátricos, ¿no? Bueno, a través de esta temática, más que todo thriller de lo que sucede en cuanto al asesino, creo que el desarrollo de los personajes se da de una manera bastante compleja, el tema de que llegas a simpatizar con varios de los personajes y digamos, la manera en que se narra, digamos que te hace meter de lleno en la historia, ¿no? Y empiezas como a entender ciertas actitudes o ciertos comportamientos, como el tema de que, digamos, cuando Francis empieza a tener esta cercanía con el ángel y se empieza a dar cuenta que, digamos, no hay muchas cosas en que ellos sean diferentes y tiene miedo de acabar, digamos, como el ángel, ¿no? Y solamente que tiene todo eso guardado y creo que también se llega mucho a, digamos, a entablar este lazo de cómo él percibe, ¿no? También al ángel. Es una historia bastante, creo, compleja el tema porque también como que te da este conocimiento de las personas que están ahí, ¿no? Cómo, digamos, estos problemas afectan a sus días a días. Y algo que se me quedó muy marcado es el tema de que ellos sabían el por qué estaban ahí, sabían sus problemas y que el hecho de que preferían estar ahí, estar afuera, porque estando afuera era eso lo que a ellos los marginaba, por decirlo ahí. Era lo de afuera lo que les hacía daño, en contraste de lo que ellos vivían pues ahí, dentro de la clínica. Digamos que era su zona segura y eran como una familia, a pesar de que tenían problemas, a pesar de todo, estaban acostumbrados y preferían a eso, ¿no? Y creo que es una realidad el tema de que, digamos, a estas personas que sufren con estos problemas mentales no se les dé el cuidado, no se les dé, pues, digamos, el verdadero respeto que merecen, ¿no? También el tema de los profesionales, creo que se muestra mucho cómo los psiquiatras, pues, digamos, no cumplen con una labor al 100, ¿no? Y es como más por hacer las cosas. Y también es algo que vivimos constantemente, de la calidad de profesionales que se pueden encontrar, siendo la salud mental una problemática tan grave y tan delicada. Y bueno, y en cuanto a digamos, un personaje que rescato bastante es el de Peter. Peter me pareció mi personaje favorito. Creo que el desarrollo de su historia y cómo se presenta, digamos, claro, él no tenía una problemática, digamos, como tal en comparación a los demás, pero digamos que era esta sensación de culpa que lo acompaña a lo largo de la historia y cómo va como tratando de sobrellevarla, ¿no? El tema de ser consciente de todo lo que pasaba y cómo reaccionaba a las cosas realmente fue de mi agrado, esta manera de pensar y también cómo le da este apoyo a Francis, que es constante, ¿no? Y vemos también cómo Francis empieza, digamos, a depender de él, porque, claro, Francis todo el tiempo se sintió solo y con la llegada de Peter pues tiene esta compañía, ¿no? Digamos, alguien que lo entiende, alguien que lo comprende y es también muy lindo el lazo que se forma entre ellos. Y bueno, el desarrollo de ambos me parece que es bastante factible en cuanto a cómo el autor pues les da su desarrollo, ¿no? Y también el tema de Peter, ¿no? De su problema que, digamos, justifica todo porque él piensa que, pues, digamos, es su castigo y es la manera en que corresponde sobrellevar las cosas, ¿no? Así que, digamos, fue una lectura bastante, que creo que te deja bastantes enseñanzas, ¿no? Ser conscientes de las problemáticas más que todo. Y bueno, en cuanto al final, la verdad es que sí me esperaba un poco más, me hubiera gustado que se desarrollara, pues, en más medida lo que pasaba detrás de la mente del ángel, ¿no? Creo que el ángel fue de mis
bueno, no se llega a conocer mucho como personaje, pero a través de Francis es que llegas como a simpatizar en ciertas cosas y a conocer. Y pues también me gustó mucho como, digamos, esta esencia y claro, y como les digo, volver a conocer lo que él vivía o lo que pasaba por su mente, ¿no? Para cometer tales actos. Y digamos como todo estaba tan maquiavélicamente súper establecido, ¿no? Así es que pues bueno, de manera general me gustó mucho la lectura y pues bueno, esta es mi opinión. Bueno, ¿qué tal, profesora? Soy José Enrique Jolinaja y esta sería mi opinión acerca de la historia de Loco. Pues desde un punto de vista personal es una buena historia que puede superar las expectativas de cualquier lector, llena de trama y con narrativa que te puede enganchar, con una descripción de personajes intensos y con una buena ambientación del entorno que los rodea, el cual nos puede reflejar las emociones de los personajes. Me gusta el hecho de saber que es una historia narrada desde la perspectiva del protagonista, pero en tercera persona, que nos ayuda de cierta forma a ser empáticos con el personaje principal. A pesar de ser una novela tipo thriller, esto nos ayuda a poner perspectivas de diversas cosas. Bueno, en mi caso me ayudó a cuestionarme la realidad de un verdadero hospital psiquiátrico, cuestionarme si son verdaderamente de ayuda para estas personas y no por el contrario darlas por perdidas sabiendo que ellos están alejados de la realidad. Yo, siendo todavía un joven estudiante, no he tenido la oportunidad de visitar un hospital psiquiátrico, pero con esa perspectiva narrada me puedo imaginar que es un lugar deprimente y sobre todo muy inusual. Y bueno, en forma de conclusión diría que es una historia que te hace vivir en carne propia el modo de vida que llevan ese tipo de personas con problemas. Y también mencionar que dejaron reflexiones en mí acerca de lo que es la locura como tal. Gracias. Hola, mi nombre es Arlet Plasencia y voy a dar mi opinión respecto a la historia de Loco. Personalmente me gustó bastante, creo que es un libro bastante interesante, me enganchó desde el principio hasta el final. Normalmente no soy de las personas a quien le gusta leer mucho, como por gustito, ¿no? Por eso es que quizás opté por buscar un audiolibro, ¿no? Porque no, cuando leo a veces me aburro, me da sueñito, entonces busqué un audiolibro y lo encontré. Y creo que hice bien porque no es lo mismo el leer un libro como tal y a que alguien más te lo cuente, ¿no? El que alguien te lo cuente, escuchar las voces, te sumerge en la historia. En mi caso, el escuchar las voces de los personajes me daba una idea de más o menos cómo era la apariencia, cuando escuchaba los pasos, cuando se abrían la puerta, se cerraba, me sumergía en la historia en sí. Entonces es algo que me gustó bastante. Lo malo es que solamente encontré audiolibros hasta el capítulo 22. A partir del 23 ya no había. Entonces dije, rayos, voy a tener que leer, aunque no quiera. Y pues leí porque quería saber, ¿no? O sea, ya tenía la intriga. Normalmente me gustan la trama así tipo psicológica que me haga pensar. Entonces empecé a leer y empecé a leer. Y lo que más me impactó de la historia fue un momento, ¿no? En el que Francis y Peter van a buscar al ángel después de que el ángel ya había lastimado herido a Lucy. Van y lo buscan, lo encuentran en su escondite. No sé si eran por unos no recuerdo muy bien, pero era un tipo sótano, no estoy segura. Pero van, lo encuentran y en cuanto llegan se apagan las luces. Entonces en ese momento a mí como que no sé, me dieron escalofríos porque yo soy bastante imaginativa y procuraba no leer por las noches por eso mismo, porque me daba como que miedo, ¿no? Entonces me impactó eso, que Peter se pusiera a luchar con el ángel. Lo acuchilló, Francis fue y le quitó el ángel de encima, Peter se quitó el cuchillo y básicamente estaba lanzando puñaladas al aire, rogando que la puñalada no le cayera a Francis, sino que le cayera al ángel. Y eso fue lo que me impactó. Me gustó bastante el libro, la historia, el poder pensar, imaginarme cómo es la mente de las personas que sufren trastornos mentales, cómo es la mente de una persona que asesina, qué es lo que piensa. Entonces, pues personalmente me gustó mucho y esa sería mi opinión. En lo particular, algo que me llamó mucho la atención del libro, y es algo que también dije en el primer control, fue que a lo largo de todo el libro nunca se perdió la descripción tanto de los personajes y sus personalidades, la narrativa de los hechos y la descripción sobre todo del lugar en que se encontraban, o en el que se desarrollaban en sí toda la historia y en específico los hechos, tales como el asesinato cuando encontraron en sí el cuerpo de Rubita, al principio del libro, cuando se describía este hospital psiquiátrico y a lo largo también de cómo fueron también los personajes, las descripciones físicas, y como también dije, y cómo iban sucediendo los hechos. Es algo que es tan descriptivo y específico que te lleva a como que meterte un poco dentro de la historia. Entonces eso es lo que podría resaltar de este libro. Con respecto también a algo que me llamó la atención en sí, o como que tipo analicé, es la personalidad de Francis, o en sí el personaje, Francis, o también llamado Pajarillo, ya que en una de las teorías desarrolladas a lo largo de la unidad, en el curso, fue la teoría de Karen Horney y sus necesidades neuróticas, de las cuales me resultaron interesantes dos. Como ya sabemos, las necesidades neuróticas son 10 que se dividen entre subgrupos,
la que nos mueven hacia otros, la que nos mueven lejos de otros, y las necesidades que es para con otros, ¿no? Y nosotros tenemos estas 10 necesidades en diferentes, como por así decirlo, intensidades, pero tenemos las 10. No solamente tenemos una, pero predominan otras más que otras, para la redundancia. Y una de esas podría ser, o lo que analicé, es la necesidad neurótica de afecto y aprobación, ya que lo que nos habla de esta teoría, de esta necesidad, es de que busca complacer a los demás. Y pues se podría decir que esto lo tenía Pajarillo, ya que pues obedecía de tal manera, tan a la letra, o tal como le decía el bombero, de las acciones o sea, las indicaciones que él le daba, ¿no? Ya que desde cómo tenía que moverse cuando encontraron el cuerpo, qué es lo que tenía que decir en su interrogatorio, etcétera. Entonces siento que también buscaba una cierta aprobación de parte de Peter, el bombero. Otra necesidad que sí creo que está más relacionada un poco con su esquizofrenia es la necesidad neurótica de prestigio y aprobación, que era, esta necesidad nos habla de buscar la aprobación de las demás personas, y pues lo que nos habla de las voces que él oía, o sea, que Francis oía, era que las voces oídas de esta enfermedad de esquizofrenia se preocupaban por él, lo hacían sentir bien, lo hacían sentir querido, lo hacían sentir amado. Entonces yo creo que también se podrían como que relacionar con eso, gracias a que él va a satisfacer esa necesidad de sentirse querido y aprobado, aunque sean voces que en realidad no existen. Mi nombre es David Conrado y les voy a dar mi opinión acerca de la historia del loco de John Katzenbach. Me pareció una historia muy interesante y también que llega a captar la atención de la persona, al menos si lo lees detalladamente. Tiene muchos detalles, la historia al menos te narra cada cosa y también narra acerca del pasado del personaje, que sería nuestro protagonista, que es Francis. Te cuenta cómo vivía en la soledad y también cómo era visto por la sociedad. Es una historia muy interesante, llega a ser un poco intrigante en cierta parte porque tratas de descubrir el misterio, que es básicamente en lo que se basa la historia. También me gusta la participación de Toma Pastillas, que era el doctor, el que se encargó de la primera entrevista con el protagonista. Es una de las escenas que más me llamó la atención porque es como que te muestra el lado del profesionalismo en sí, cómo es que tiene que tener el psicólogo o el psiquiatra la capacidad de detectar si es que el paciente tiene algún problema o no, a pesar de que te puede engañar o tratar de fingir que no tiene un problema. Cómo es que él tuvo esa agilidad o esa habilidad para poder captar esa señal de que sí estaba siendo engañado y no dejarse como que llevar por lo que le decía el paciente, sino tomó también comentarios que le había dado su familia en una previa entrevista, lo que había manifestado ellos. Entonces fue muy importante para darse cuenta que en parte Francis le estaba engañando. Y también cómo te muestra cómo Francis lucha contra su enfermedad. Bueno, se descubre que tiene problemas, que tiene esquizofrenia, pero era como él trata de no escuchar las voces que normalmente oía, o como en momentos también que necesitaba no podía escuchar las voces, pero te narra lo del personaje, lo que piensa, lo que ocurre, cómo le ocurre, por qué le ocurre. Entonces es muy interesante esa parte. También sobre los pensamientos de los personajes, de los protagonistas en sí, cómo es su personalidad o qué es lo que pasaron también anteriormente. Por ejemplo, Bombero, que sería Peter, también la fiscal, que es Lucy Jones. Y bueno, cómo también llegas a conocer un poco lo que piensan ellos, cómo es que se desarrollan los personajes en sí, el momento de la investigación, porque ellos forman un grupo, y cómo ellos tratan de descubrir esto del crimen, tratan de juntarse para hallar a la persona que, según ellos, estaban todavía dentro de, y tratan de encontrarlo. Entonces llega a ser en algún momento también como que un poco lento porque se busca, se trata de encontrar al asesino, pero la investigación tarda. Incluso ellos lo dicen, están como que tardando un poco, pero hay algunas pistas, entonces hay unas cosas. Realmente se sabe quién es. Es alguien a quien ya habíamos conocido, pero tampoco es como que se centra mucho, no es como que algo relevante de la historia, pero sí es como que ya acaba la intriga. Sin embargo, me pareció que a pesar del final, valía mucho el leer la historia, y bueno, es como que muy recomendable, al menos para los detalles que te dan. A pesar de, digamos, ser una persona que no lea tanto, no se muy acostumbrada a la lectura, llega a meterse en la historia, porque te explican con tanto detalle que llegas a imaginar, bueno, en mi caso yo llegué a imaginar que me encontraba dentro de el lugar, porque me lo detallaban tan bien que sí sentía que estaba ahí. Entonces es muy interesante, en mi opinión.